amigos y amigas, al inicio, varias cosas. Les decía para qué los diputados quieren apoyar un proyecto que trae intrínseco que el Ministerio de Hacienda en este momento desembolse un montón de millones de colones por algo que ni siquiera está totalmente justificado hacer en Costa Rica ahorita. Esa es una preocupación. Hay cosas que no están bien. El tema del oro. Pasa todo el oro, ahora resulta que lo traen y lo llevan y todo ese montón de corruptos que están metidos en la cadena, no sabemos quiénes son. Y qué tan alto están como que para que llegado el momento no pase nada, ¿verdad? A mí yo les he hablado 1000 veces de lo que pasó ahí en Cambronero, que se montó todo un operativo y llega y dice, bueno, tengo a tal persona, y venía tal persona que se considera que es uno de los grandes aquí en el contrabando, y venían los furgones, habían parado todo, y les dijeron de arriba, déjenlos seguir. No sé cuál excusa al final del cuento habrán hecho, pero le dijeron, déjenlos seguir. Entonces, eso me preocupa. Dentro de todas las cosas, como dicen, hay cosas que caen del cielo. Viene una auditoría de la Contraloría General de la República que dice con todas las palabras, el control tributario es pobre. Esta auditoría la realizaron para determinar el cumplimiento de acciones de integración del control tributario por parte de las direcciones generales de tributación directa, de aduanas y de Hacienda. Y uno dice, wow, porque aquí nos dicen también algo que a mucha gente la golpea cada vez más. Es que hay que controlar la evasión y la elusión. Eso tengo años de oírlo y no veo que es que todavía hay evasión y elusión, que no hay, son números fantasmas. Si hay, son esos números que nos dan. ¿Cómo es posible que nos sigan metiendo el cuento? ¿Por qué no se controla esto? Por eso apoyo 1000 por 1000 el proyecto Hacienda Digital. Eso no debería ser de mínimo atraso y deberían estar las mejores personas. Pero entonces dice uno, bueno, ahora viene plata, bendito sea Dios, y esto es algo que le voy a preguntar al analista también hoy, porque mucha gente me lo ha dicho, ¿cómo garantizar que la plata no se va a gastar en otra cosa? ¿Verdad? Finalmente, si se aprueba, ¿cómo garantizar que no se va a gastar en otra cosa? Porque si algo el tico está en este momento es que no creen nada, entonces ¿cómo se va a lograr hacerlo para tener esa seguridad? Bueno, Julissa Sáenz Leiva firma esta auditoría, es la gerente de Sistemas de Administración Financiera de la Contraloría General de la República. Pongámosle muchísima atención a lo que dice esta funcionaria de la Contraloría. La Contraloría realizó una auditoría en el Ministerio de Hacienda en seguimiento al tema del cumplimiento de acciones de integración del control tributario por parte de las direcciones de tributación, aduanas y Hacienda. En el estudio se determinó la carencia de un registro integrado de contribuyentes que deriva, por ejemplo, en la existencia de importadores no inscritos en tributación, en que existan morosos con exoneraciones autorizadas en 4 periodos consecutivos, en que haya más de 19.000 fallecidos aún registrados como contribuyentes en los sistemas y que haya más de 9.000 contribuyentes inscritos en renta, pero no en el impuesto al valor agregado. En materia de herramientas tecnológicas, el Ministerio cuenta con 10 herramientas informáticas dispersas y el uso integrado que le dan las direcciones funcionales es escaso, lo cual afecta el control tributario. Se requiere también de una mejora en la coordinación del área de ingresos, por cuanto en el periodo 2019 se presentó una reducción de un 23% en el monto recuperado por actuaciones de control, quedando en promedio un 66% de las acciones de control pendientes de realizarse cada año, y las sesiones de la Comisión de Coordinación no se realizaron con la periodicidad mínima requerida. Dado el contexto económico y fiscal apremiante, es necesaria una mejora significativa en la gestión integrada del control tributario que permita la identificación de riesgos fiscales y la realización de cruces para modificar la conducta de los contribuyentes que incumplen con sus obligaciones tributarias. Vean, esto no es un balazo cualquiera, esto es un cañonazo lo que acaba de decir esta señora en minuto 30, un cañonazo. Ahora sí, presento a don Eli Feinsack, el economista que nos acompaña esta mañana. Es un cañonazo en un momento en que realmente
en que realmente nos tiene que poner a pensar a nosotros y a las personas de Hacienda, a que necesitan herramientas, y a todo el mundo. Sino la elusión, la evasión, el contrabando, lo que usted quiera, nunca se va a acabar. Vamos a ver, aquí hay algo importante. Ok. El nuevo sistema de Hacienda Digital es importante, y también es importante que cambie la cultura institucional. No hacemos nada con un super sistema, doña Amelia, si no hay cultura tributaria. Oigan qué bueno esto. Van de la mano. Importante recordar que en tema de evasión son varios los informes emitidos y los temas no han mejorado, pues ahí hay problemas estructurales, cultura, corrupción y falta de voluntad política. ¿Ven lo que les digo? ¿Más plata para qué? Bueno, en fin, don Eli, muy buenos días. Con este cañonazo que desde ayer me dejó viendo estrellitas. Muy buenos días, doña Amelia. Buenos días a toda la audiencia de Monumental y de Amelia Rueda. Sí, ciertamente este informe de ayer de la Contraloría nos dejó a todos turulatos, ¿verdad? Porque sí, revela una triste realidad que era un secreto a voces, y yo creo que es importante destacar varios aspectos, doña Amelia. Primero, aquí hay un tema de fondo. En el tema de la fiscalización de los impuestos, en el tema de minimizar la evasión, no debe ser visto como un tema policial, como un tema de démosle herramientas a Hacienda para que pueda perseguir más a la gente. Porque en el fondo lo que tenemos es un sistema tributario sumamente complejo, y esa complejidad produce problemas en al menos 3 niveles. La primera es para el contribuyente. El cumplimiento tributario en este país es virtualmente imposible, ¿verdad? La segunda es para la propia administración de Hacienda, que es que hay tantísimos impuestos y hay tantísimas exoneraciones que tener funcionarios fiscalizando más de 105 impuestos es un verdadero despropósito. Usted debería de tener muchos menos impuestos, un sistema tributario bastante más sencillo, y entonces concentrar a los funcionarios de fiscalización, de auditoría, de Hacienda, en aquellos impuestos que verdaderamente le generan ingresos al Estado. De 105 impuestos que había antes de la reforma fiscal del 2018, solo 5 de ellos generan el 90% de todo lo que recauda Hacienda, ¿verdad? Entonces, el despropósito de tener otros 100 impuestos que apenas le recaudan un 10%, en los cuales usted tiene que gastar recursos para, insisto, la fiscalización, la auditoría, etcétera, es monumental. Y lo tercero, doña Amelia, es que al tener un sistema tan complejo, con tantos impuestos y tantas exoneraciones, eso en lo que se traduce es en portillos para la evasión, para la elusión. O sea, el propio sistema tributario facilita la evasión. Y ojo, doña Amelia, le he mencionado 3 temas que no tienen nada que ver con sistemas digitales. Es cierto. Vamos a dotar a Hacienda ahora de un nuevo sistema, de una nueva herramienta digital. Vea lo que está diciendo la Contraloría. No es que Hacienda no tiene las herramientas digitales. Tiene 10 que no usa, pero además de que no las usa, no se comunican entre ellas. Los que somos contribuyentes nos inscribimos en un registro único tributario. Con ese nombre uno asumiría que es un registro único, o sea que en ese registro está toda la información. Lo que está revelando la Contraloría es que no, ese registro solo le sirve a la Dirección de Tributación, no le sirve a la Dirección de Aduanas, no le sirve a la Dirección de Hacienda. Entonces esto nuevamente le complica la vida al contribuyente, porque tenemos que terminar registrándonos en 3 diferentes lugares. Le complica la vida a Hacienda, porque el que no completa el trámite de registrarse en 3 diferentes lugares, no lo detectan porque los sistemas no se comunican. Entonces, yo creo que si bien el informe de la Contraloría uno puede interpretarlo como esto revela la necesidad que tiene Hacienda de un nuevo sistema, creo que una interpretación alternativa es: esto revela que no importa cuál sistema tenga Hacienda,
mientras no haya una convicción de que hay que usar las herramientas de la manera correcta, ninguna inversión va a dar los rendimientos que se espera de ella. Entonces, en estos tiempos de crisis fiscal y de un endeudamiento elevadísimo, pensar que porque ahora vamos a gastar 157 millones de dólares de un crédito, o sea, que vamos a sacar un crédito por 157 millones de dólares para darle a Hacienda ahora una undécima herramienta, doña Amelia. Yo he hablado con expertos en tecnologías de información que me dicen que la integración de los sistemas que ya tiene Hacienda se puede hacer con una fracción del costo. Y cuando digo una fracción, estoy hablando de menos del 10% del monto de este crédito, ¿verdad? Que se podría hacer la integración. Habría que reemplazar, me dicen algunos elementos del sistema, sí habría que reemplazarlos, ¿verdad? Pero que todo va a depender de cómo lo quiera utilizar Hacienda. Y yo creo que con lo que ha venido denunciando don Rodrigo Chávez con respecto a los feudos de poder y a cómo le ocultan información al propio ministro, al ministro le dicen, usted preocúpese de las cuentas nacionales, no del presupuesto del ministerio, ¿verdad? Me parece que en este momento esos 157 millones, no voy a decir que no son necesarios, pero hay que cuestionarlos muy seriamente. No, de ahí ya me eché para atrás. Voy a pedirle más información a don Eli porque él tiene razón. Dice, Hacienda Digital es necesario, se tiene que modernizar y trabajar la cultura. No hay que dejar pasar esta oportunidad, vigilar. Fíjate que yo creo que uno de los pesos que tiene, lo que dice Rodrigo Chávez, es que ya estuvo ahí, ya preguntó, ya vio, ya le dijeron, ya tiene conoce muchísimo más de la dimensión de lo que es un Ministerio de Hacienda por dentro en este momento de la historia, don Eli. Así es, o sea, a ver, yo he pasado por la función pública hace 20 años y quedó, perdón. ¿Y cómo quedó? ¿Quedó motivado o quedó preocupado? Bueno, como aprendizaje fue muy valioso, pero cuando yo salí de ahí quedé quemado y por eso me desaparecí de la escena pública durante más de 15 años. Finalmente, pues, llegué a la convicción de que uno tiene todavía mucho que aportarle a este país y es injusto todo lo que uno ha recibido del país no devolverle, ¿verdad? Pero sí, pasé 15 años fuera del escenario porque había quedado absolutamente quemado. Pero, a ver, yo pasé por la función pública, yo entiendo cómo funcionan estas cosas. Yo sé lo que es llegar a un ministerio y que el oficial mayor le diga, tengo órdenes superiores de no darle a usted una computadora para que usted no pueda desarrollar su trabajo, ¿verdad? Entonces yo sé que esas cosas suceden, pero lo que ha revelado Rodrigo Chávez con respecto a cómo funciona el Ministerio de Hacienda, 16 millones de dólares anuales en alquileres de edificios, ¿verdad? Cómo se esconden información unos entre otros, cómo hay feudos de poder que no se comunican entre ellos. Esto no es un tema de tecnología, doña Amelia, esto es un tema de gestión del ministerio. Y entonces me parece que poner la carreta delante de los caballos no nos va a ayudar a resolver ese problema si no resolvemos los problemas de fondo. Para mí el más importante, vuelvo a insistir en esto, es la estructura del esquema tributario costarricense. Es una estructura sumamente compleja, sumamente engorrosa, que dificulta el cumplimiento y dificulta la fiscalización, las dos cosas. Entonces, la evasión, por más que usted tenga un Ferrari de sistema digital, la evasión y la elusión no van a disminuir significativamente mientras ese sistema tributario siga abriendo los portillos y presentando todo ese montón de oportunidades que existen para hacerlo. Digamos que a través de los estudios que hago para comprender mejor la realidad nacional, a veces encuentro detalles que son sorprendentes. El otro día me daba cuenta de que en las partidas arancelarias existe una categoría para persianas de tela y una categoría para persianas de papel.
Y entonces resulta que hoy en día hay textiles que son hechos de papel, o hay papeles que son hechos de algodón, y entonces no queda del todo claro cuál es de tela y cuál es de papel, ¿verdad? Y tienen aranceles diferentes. Y entonces, si usted tiene en sus manos uno de esos productos ambiguos, por supuesto que usted lo va a declarar como la categoría que tenga el menor arancel. ¿Qué sentido tiene hacer esa distinción dependiendo del material? Una persiana es una persiana. Si vamos a ponerle un impuesto a la importación de las persianas, debería dar exactamente igual si la persiana es de plástico, si es de tela textil, si es de tela de papel, si es de cartón, lo que sea. La categoría debería ser persianas, ¿verdad? Así como este ejemplo, doña Amelia, hay miles en el sistema tributario costarricense, no solo en el aduanero. Y ahí es donde empezamos a generar estos portillos que, ojo, son absolutamente legales, ¿verdad? Hay que distinguir entre la elusión y la evasión. La elusión se presenta porque precisamente hay portillos que le permiten a las personas buscar dentro de la legalidad formas de disminuir su factura tributaria, ¿verdad? La evasión se presenta porque el sistema es tan complejo que induce a las personas y a las empresas a reportar menos ingresos de los que tiene, no solo complejo, sino que además oneroso, ¿verdad? El ejemplo clásico es el que teníamos en Costa Rica hasta antes de la reforma fiscal. Ahí finalmente se corrigió. Para las pequeñas empresas había un sistema, o más bien un esquema que se suponía que era para beneficiarlas, ¿verdad? De que en vez de que pagaran el 30%, era si tenían ventas de hasta cierto monto, pagaban un 10%, y por encima de ese monto pagaban un 20%. Pero el asunto era que si se excedían de ese monto, que definía la diferencia entre el 10 y el 20%, pasaban a pagar el 20% sobre la totalidad de las utilidades y no sobre el excedente de las utilidades. Y entonces, cuando usted veía las declaraciones de renta de las pequeñas empresas, tendían a concentrarse, el límite rondaba los 50 millones de colones. Y entonces había una cantidad impresionante de empresas que reportaban apenitas por debajo de 50 millones de colones, ¿verdad? Lo cual hacía sospechar a cualquier analista de que, claro, ahí había un esfuerzo por reportar no más de los 50 millones de colones para no pasar al 20%, porque, ojo, doña Amelia, si la empresa con 50 millones de colones de ventas tenía 5 millones de ganancia y tenía que pagar el 10%, pagaba 500,000 colones. Si vendía 100 colones más, pasaba a la segunda categoría y sigue teniendo los mismos 5 millones de colones de ganancia, pero ahora tenía que pagar el 20%. Entonces pasaba de pagar $500,000 a pagar 1,000,000, solo por vender 100 colones más. Y entonces, no solo que está el incentivo para evadir, sino que además era una señal tremendamente horrible que se le mandaba a las empresas diciéndoles: quédense pequeñitas. El Estado costarricense no quiere que usted prospere, porque si usted prospera, viene con un garrotazo, le duplico su cuenta de impuestos, ¿verdad? Sí, entonces, ese tipo de cosas que hay en el sistema tributario y que es inevitable cuando usted tiene un sistema tributario tan complejo, se resuelve eliminando impuestos y eliminando una gran cantidad de impuestos, simplificando los impuestos que existen, y eso quiere decir evitar tener tantísimas categorías como tenemos, por ejemplo, hoy en el impuesto al salario, ¿verdad? Que hay los que pagan 10, 15, 20 y 25%, y entonces simplificar eso, eliminar las exoneraciones, que los impuestos los pague la mayor cantidad de gente posible, y entonces va a mejorar la recaudación, lo cual le va a permitir a usted bajar las tasas de los impuestos sin que se le caiga la recaudación, comparado con la situación de hoy en día, ¿verdad? Entonces, no nos estamos enfocando en resolver el problema en el fondo, nos estamos enfocando en los síntomas, y entonces ahora queremos ir a comprarnos un Ferrari o un Lamborghini de 157 millones de dólares, que insisto, doña Amelia, yo no puedo decir tajantemente que no es necesario. Lo que sí puedo decir es que estamos poniendo la carreta delante de los bueyes en primer lugar,
y en segundo lugar, que me parece que no se está haciendo el análisis de todas las opciones alternativas que se debería de incluir en el estudio de factibilidad para un proyecto de esta magnitud. ¿Qué le parece? Lo voy a estudiar, voy a preguntar y después, como usted también lo conoce, lo vamos a sentar a hablar aquí con la gente del proyecto. Me parece lo mejor antes de decir sí o no. Yo insisto en una herramienta buena, no cualquier herramienta, pero Hacienda Digital tiene la oportunidad de salir de la Asamblea siendo una excelente herramienta, con lo que necesita y quitar lo que no necesite, ¿verdad? Pero en fin, vamos a seguir con el trabajo. Dice un señor, saludos a usted en carretera, el señor tiene nombre, ingeniero Adrián Flores. Saludos a usted en carretera, los tiempos han sido totalmente descontextualizados porque la deuda creciente debió ser la señal más relevante de alarma. La gráfica ingreso-gasto era contundente. Creo que un presupuesto base cero deberá ser un camino a considerar. Nadie que haya sido víctima de endeudamiento descontrolado ha logrado salir adelante sin una reingeniería social. Y aquí entiendo que todas las pymes, medias pymes, empresas y todos saben de qué estamos hablando. Estamos en una situación en el país, pero oyendo a un montón de políticos que han tenido en sus manos poder arreglar las cosas y que ahora vienen a convencernos, a decirnos, y depende de la prepotencia, a decirnos que es que Costa Rica no entiende lo que está pasando. Don Eli, dentro de este contexto que acabamos de hacer de introducción, inclusive se nos ha olvidado aquí en el programa, no hemos tenido chance de abrir espacio a otros impuestos más que vienen en esa propuesta, que ya la verdad no sabemos qué va a pasar con ella, pero que es importante que costarricense lo conozca, y dentro de este tema 80-20 que hay que estárselo diciendo a cada rato para que vean que esto no es jugando, porque los políticos que yo oigo hablar y mientras, ¿verdad?, que han tenido más experiencia en gobiernos, tratan de justificar lo injustificable. Esto viene pasando hace rato, nunca como con el PAC, ¿verdad?, pero vienen pasando hace demasiado rato y esta vez es para todos si esto sigue así. Como hablamos de lo que falta y lo más importante, de lo que hay que exigir en este momento, que la vida y el país nos dan una oportunidad. Bueno, yo creo que aprovechar esa oportunidad que tenemos hoy precisamente para arreglar lo que hemos venido haciendo mal durante varias décadas, precisamente eso que usted dice, lo que los políticos tradicionales hablan muy bonito y justifican todo lo que ha pasado, pero no vienen detrás de las soluciones, ¿verdad? Entonces es hora de dejar de justificar lo que está mal y empezar a adoptar soluciones reales para los problemas de Costa Rica. Y en ese sentido, y enfocándonos en la propuesta que presentó el gobierno para el Fondo Monetario Internacional, entender que tenemos un serio problema que viene de que el gasto público costarricense ha crecido de manera descontrolada durante los últimos 11 o 12 años, cuando en el 2007-2008 el gasto público representaba el 15% de la producción nacional, y para el año pasado el gasto público llegó a representar casi un 22%. Ojo lo que estoy diciendo. Pasamos de 15 y piquito a 21.70 y algo, o sea, 6.5 puntos de crecimiento del gasto público con relación a la producción nacional, al PIB, ¿verdad? Y mientras tanto, los ingresos del gobierno siempre han oscilado entre 13,5% y 15% del PIB. Entonces, si los ingresos se mantienen constantes y el gasto se dispara, tenemos déficit fiscal, o sea, un faltante del gobierno. Ese déficit se financia con deuda. La deuda viene creciendo y ahora tenemos un problema. Estamos endeudados hasta el copete, y esto implica que en el presupuesto del propio gobierno, de cada 100 colones que el gobierno tiene autorizado para gastar, 42 se van al servicio de la deuda. Quiere decir que solo le quedan al gobierno 58 colones de cada 100 para brindar los servicios que se esperan del gobierno, para pagar salarios de los policías, para construir escuelas, para pagar salarios de maestros, para equipar a los policías, para los programas de ayuda social, etcétera, ¿verdad? Y cada año que pasa le va quedando menos dinero al gobierno en el presupuesto, porque cada año le tiene que dedicar más al servicio de la deuda. Entonces es importante resolverlo. Ahora,
Si el problema es que el gasto se disparó, pero no solo el gasto se disparó, el gasto lleva una trayectoria creciente y los ingresos se estancan porque el crecimiento económico, bueno, antes de la pandemia el crecimiento económico era muy ralo, ¿verdad? Entonces no podían crecer los ingresos a un ritmo significativo y ahora estamos en una profunda recesión. Subir los impuestos de la manera que lo pretende el gobierno, porque el gobierno dice que su reforma aumentaría la recaudación en 5 puntos porcentuales del PIB. Entonces, si partimos de que el gobierno recauda un poquito menos del 15 y ahora quiere aumentar eso en 5 puntos más, o sea, pasar prácticamente, digamos, de 14,5 a 19,5, o de 15 a 20, ¿verdad? Esto es un incremento brutal, es un mordisco enorme que se le pegaría a la producción nacional, claro, al consumo de las personas, al consumo y a la inversión de las empresas, ¿verdad? Es un mordisco brutal, estaríamos incrementando la recaudación del gobierno de golpe en un 33%. E insisto, en un momento de profunda recesión económica, eso lo único que vendría a hacer es profundizar la recesión, probablemente sumirnos en una depresión económica prolongada, con lo cual no se recupera el crecimiento económico, con lo cual no se materializan los ingresos que el gobierno pretende tener. Pero lo peor de todo, doña Amelia, es que sucede todo eso y en la propuesta del gobierno no hay ninguna medida adicional de control del gasto, de reducción del gasto, y entonces la trayectoria del gasto sigue siendo creciente. A los ingresos le pegamos un brinquito, pero la trayectoria va a seguir siendo plana y entonces se sigue ensanchando la brecha conforme pasa el tiempo. Y entonces no estamos resolviendo el problema histórico de Costa Rica, no lo estamos resolviendo, y entonces en 4, 5, 6 años volvemos a estar en la situación en la que estamos, que se necesita otra reforma fiscal para poder taparle el hueco al gobierno. Entonces, cuando yo digo que los políticos tradicionales justifican todo lo que pasó y no resuelven nada, bueno, precisamente es eso. Entendamos cuál es el origen del problema, es el crecimiento descontrolado del gasto público. Y entonces el problema se tiene que resolver primordialmente recortando ese gasto público y cambiándole la trayectoria, que no sea una trayectoria creciente tan pronunciada como la que trae el gasto público, que, ojo, se moderó un poquito con la reforma del 2018, pero sigue teniendo una trayectoria creciente más veloz que la trayectoria de los ingresos. Y estamos frente a eso que usted dice, o sea, que no hay buen control tributario. Yo digo porque la gente dice, ay, doña Amelia, pero si aquí lo que deben es controlar la evasión y la ilusión. Bueno, cuando les cuento el control que hay y la debilidad que descubre la Contraloría en esta auditoría, estamos perdidos, o sea, aquí andamos perdidos por muchísimas cosas y entonces, ¿cómo le digo? Cuando yo oigo a los políticos que dicen, no, si esto sigue, hay un default, y un default es eso, y estamos arruinados, y todo, digo, pero primero, como dice uno, ¿cómo se atreven a hacer estas cosas cuando tienen incidencia perfecta en la Asamblea Legislativa de haber cambiado muchas cosas estructurales desde hace rato y no lo han hecho? Pero en este momento sí estamos como al borde del precipicio, porque dice uno, ¿qué va a pasar? Si pasa esto, si pasa lo otro, siempre hay panoramas preocupantes. Estamos ahí, hay una oportunidad y ¿qué tenemos que hacer nosotros, los costarricenses, que estamos en contra de esos impuestos, pero no por ignorancia? Estamos en contra porque también hemos oído muchos análisis que dicen, con eso no vamos a resolver nada, en 3 o 4 años se va a fregar esto y usted ya no va a tener casa, no va a tener carro, aquí ya tuvo que entregar un montón de la empresa que tenía, o sea, ¿cómo, don Eli, cómo ubicarnos en esa realidad que es la realidad? Yo no estoy inventando nada, es la realidad. Entonces, ¿por dónde vamos a salir? Le queda muy bien a los políticos decir, tienen que aprobarse los impuestos y tienen que recortarse el gasto. Eso se dice muy bonito, pero eso no es cierto. Ya aprobamos impuestos y nunca se recortó el gasto. ¿Vamos a hacer otra vez lo mismo o vamos a seguir diciendo, tienen cosas que hacer, como dice don Eli,
La Contraloría dice que se tienen que establecer controles, pero no dice que se necesita más plata para eso, sino que se dice que con la gente que hay, con voluntad política, se puede hacer. Yo digo, hay una oportunidad para que el gobierno pueda asumir eso con la seriedad que esto corresponde. Y el gobierno no puede decir empleo público si está como está. No puede decir empleo público si no tiene los votos. No puede decir un montón de cosas que está diciendo sin tener control real, blindado, de qué es lo que va a pasar con nosotros, no con pagarle al fondo, con nosotros los costarricenses. No sé si me explico. Sí, perfectamente, doña Amelia. Vea lo que dice este informe de la Contraloría. O sea, no, insisto, no es que Hacienda no tiene herramientas, es que hay 3 herramientas que tiene, de las 10 que tiene, hay 3 que ni siquiera las han utilizado, que no las han consultado una sola vez en los últimos 3 años. Eso entonces, dice la auditoría, o sea, eso no es un invento de don Eli ni mío. Exactamente, o sea, es una auditoría que hace la Contraloría General de la República. Entonces, la herramienta la tienen, esa herramienta está llena de datos y no las consultan, pero además las herramientas no conversan entre sí, porque así lo han diseñado, porque el director de aduanas, no me refiero al actual, ¿verdad? Pero el director de aduanas quiere mantener su feudo en aduanas y el director de tributación su feudo en tributación, y cada uno diseña herramientas por separado y contrata herramientas por separado, y entonces el objetivo del Ministerio de Hacienda se pierde, ¿verdad? En ese egoísmo de la administración del ministerio. Yo creo, doña Amelia, que sí, tenemos que reconocer que el país está en una situación muy delicada, eso no lo podemos negar. Exacto. Lo que tenemos que evitar es caer en la trampa, y ojo, esta trampa la está queriendo tender el gobierno de la República, en la trampa de pensar que o hacemos lo que el gobierno propuso o caemos al precipicio. Eso es cierto. Sí estamos al borde del precipicio, pero yo creo que la analogía más correcta no es que estamos al borde del precipicio y a punto de caer, sino que vamos en la carretera, en el Monte del Aguacate, que durante muchos kilómetros usted va bordeando el precipicio, pero eso no quiere decir que se va a caer en el precipicio si usted maneja prudentemente. Si usted maneja el carro de manera imprudente, en la primera curva se sale de la carretera y cae al precipicio. Eso es lo que estamos haciendo en Costa Rica. Pero hay maneras de manejar en esa carretera bordeando el precipicio sin caer al precipicio. Y esa manera implica que hay que resolver el problema de fondo. Si su carro no tiene frenos o tiene los frenos malos, entonces se arreglan los frenos. No se le pone el líquido nuevo de frenos, porque de nada le sirve meterle líquido de frenos a un sistema de frenos que está malo, ¿verdad? Y eso es lo que estamos haciendo en Costa Rica. ¿Qué hacemos? Porque decían, bueno, hay que hacer lo correcto, con la bandera de Costa Rica en la mano, no pensar en esto, mis amigos, los otros, no cargarlo ideológicamente, porque entonces ya estamos fritos de una vez, nos quedamos sin ninguna propiedad, ninguno, porque a veces uno ve clarísima esa tendencia, ¿verdad? Y es la verdad, eso es así. Entonces, vamos bordeando, pero tenemos primero un gobierno que no escucha, prepotente, no le da la gana de escuchar, no le dice que sea nadie, no contesta una carta de un grupo de personas que le escriben con conocimiento planteándole propuestas, ni siquiera contesta. Yo voy a decir otra cosa, hay una ministra de Planificación con un poder excesivo como presidenta del Consejo. Esa señora, que yo respeto, que tiene estudios, no tiene ninguna experiencia en el campo económico. Y entonces vemos como a veces dice cosas que no pueden afirmarse, ponen a don Elian, que yo a don Elian le tengo respeto porque además agarró esto que no es fácil, ¿verdad? Y está tratando de ver por dónde anda, pero también lo ponen a veces hasta sin la información necesaria. O sea, ese es el gobierno que está dirigiendo no caernos en el precipicio, no somos nosotros, y es con plata que no gastamos nosotros, las gastaron los gobiernos y la gastó este gobierno, y con un montón de gastos que se podrían haber evitado. Entonces tampoco estamos pagando lo de nosotros, ya nosotros dimos la plata que teníamos que dar los costarricenses. Me explico, don Elian, ¿qué hacemos con que no quieren oír? No quieren aceptar, no quieren decir, no tenemos conocimiento de lo que podemos hacer, no queremos que venga nadie a llevarse la gloria, y ese puede ser otro problema estúpido, porque resulta que aquí la que única que va a ganar o perder todo es Costa Rica. Y ya no estamos hablando técnicamente de economía, pero también de economía.
Sí, bueno, esa última pregunta que usted me lanza, yo no le tengo una respuesta. Yo creo que hay que empezar a llamar a psicólogos y psicólogos sociales para ver cómo hacemos para que el gobierno escuche. Yo estoy totalmente de acuerdo. Este gobierno no quiere escuchar. Convocó a unos diálogos nacionales antes de presentar esta propuesta y convocó a personas con muy poca representatividad. Exacto. Y en realidad sectores fue del un gobierno. ejercicio. ¿Perdón? Los sectores que uno nunca sabe qué son y siempre son los mismos, que es lo peor. Así es, así es. Pero claro, pero si usted reúne un poco de gente y le pone el nombre correcto, digamos así como colectivo de no sé qué, y ojalá le ponga colectiva en vez de colectivo, la van a convocar. Pero a los grupos de verdaderos expertos, no, esos no están presentes, ¿verdad? Pero bueno, ¿cómo hacer para que el gobierno escuche eso? Me parece que pasa por la Asamblea Legislativa. No, porque parece, se lo digo parece, pero no tiene sentido. Que ya la gente, inclusive en el fondo, ha comentado, por decirlo de alguna manera, que eso así como está no puede ir. O sea, el gobierno está en la disyuntiva de tener que hacer una propuesta nueva. Y ahí es donde me preocupo más, o sea, cómo hacer, qué pedirle, qué decirle. No sé, vieras qué frustración que siento yo, don Eli. A mí no me preocupa que el gobierno tenga que hacer una propuesta nueva, porque nada puede ser peor que lo que ya presentaron. Yo, doña Amelia, en mis peores pesadillas, jamás me imaginé que el gobierno iba a presentar una propuesta tan rotundamente nefasta para la actividad económica. He dicho y lo reitero, es una propuesta asesina de la actividad económica. Y entonces, enhorabuena que tiene que presentar una propuesta nueva. Ahora, la pregunta es con cuál tiempo, ¿verdad? Y además, si con la misma mentalidad con la que prepararon esta cochinada de propuesta van a presentar otra, entonces no podemos esperar grandes mejoras, ¿verdad? Pero ideas y propuestas hay, y hay muchas personas que hemos estado haciendo propuestas constantemente. Yo mismo publiqué el otro día 10 propuestas para recortar el gasto público, para que no me venga el gobierno a decir que es que no se puede recortar el gasto, que el gasto es muy rígido. No, sí se puede, pero no quieren. Dígamelas rápidamente y descanse en las dos mejores. Digamos, descanse, no, hable más de las dos mejores, pero dígamelas rápidamente. Bueno, le voy a decir las dos que más tres las que más me gustan y que además pueden generar los mayores ahorros. La primera, crédito a quien se lo merece, es una propuesta que Otón Solís empezó a circular desde hace muchos años, que es agarrar las 23 instituciones que tiene el Estado costarricense administrando más de 40 programas sociales y fusionarlas en un solo Ministerio de Bienestar Social. No puede ser que nosotros tenemos 23 administraciones lidiando con el problema de la pobreza, doña Amelia, y la pobreza está estancada desde mediados de los años 90. Y feliz porque lo seguimos manteniendo. Y de hecho hay un estudio de la Contraloría, creo que si no me equivoco, del año 2016, que determinó que Costa Rica, el monto que Costa Rica invierte en programas antipobreza es realmente impresionante, es una enormidad, pero el 62% se iba en aquel año en remuneraciones de los funcionarios. Entonces, no en vano, no me acuerdo si fue don Pepe Figueres, una de esas frases geniales que él tenía, dijo en los años 70, la única pobreza que resolvimos es la de los funcionarios que administran los programas, ¿verdad? Sí. 62% de todo ese gasto se va en remuneraciones. Queda 38%. Pero ese 38 no le llega a las personas pobres. Ese 38, para eso hay que pagar alquileres, y si Hacienda tiene 16 millones de dólares de alquileres, imagínense 23 instituciones que administran 44 programas sociales, ¿verdad? ¿Cuánto pagan en alquileres? Alquileres, servicios públicos, internet, etcétera, etcétera. Carros, gasolina para los carros, etcétera. Lo que le está llegando a los beneficiarios de los programas sociales es cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, esa primera propuesta, dice Otón Solís que eso se podría ahorrar 80,000 millones de colones al año. Ojo, que no es eliminando servicios públicos, es únicamente fusionando 23 instituciones en un ministerio, Ok. ¿verdad?
La segunda es similar, esta es una propuesta mía, es crear un ministerio de la producción, donde usted fusiona todo lo que tiene que ver con actividad productiva del país. Agricultura, ganadería, pesca, turismo, economía, industria. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, en vez de tener 4 o 5 administraciones, usted va a tener una única administración. Pero además, al tener usted una ministra de la producción, en vez de uno de agricultura, una de economía, otro de pesca, otra de turismo, al tener usted una sola ministra de producción, ella sabe que cuando llegan los representantes de un sector a presionar por medidas, por ejemplo, una protección arancelaria para subir el costo de la carne de cerdo, el costo de la carne importada, para que el productor local pueda vender más caro, al día siguiente sabe que le llegan los industriales de la industria alimentaria y le van a decir, señora ministra, si usted aprueba esa medida que le pidieron los porcicultores, me está subiendo el costo de mi materia prima esencial. Y no se olvide además de que el salchichón es la principal proteína, la principal fuente de proteína animal para los quintiles más bajos de la población costarricense, porque es la carne más barata que hay, ¿verdad? Entonces, si usted les aprueba eso a ellos, me encarece a mí los costos, con lo cual empobrecemos más a la gente más pobre. Y entonces, esa ministra se va a ver en la feliz obligación de tener que diseñar una política de desarrollo productivo del país que sea coherente, que sea integral para todo el sector productivo, en vez de lo que tenemos hoy, que tenemos políticas sectoriales que muchas veces son incompatibles entre sí, ¿verdad? Okay. Entonces, se mejora la gobernanza, pero también se ahorra significativamente recursos. Así como esa, doña Amelia, en todo el sector público tenemos, vea usted el MOP, los consejos, transporte público, seguridad vial. Sí, eso parece que va, el de los órganos desconcentrados. Pero, don Eli, usted mismo me lo dice, no hay tiempo. Estamos logrando atrasar las negociaciones, pero no hay tiempo. Si de verdad no hay una decisión de vamos a traer aquí otras ideologías, pero que sean inteligentes y bien formadas, que por lo menos que puedan discutir con nosotros la nuestra, vamos a tener lo mismo. No veo yo que lo hubieran podido hacer. No han tocado el gasto público más que con proyectos o ideas que podrían ser votadas en la Asamblea, o que podrían, ¿verdad? Todo es que podrían, no se sabe. Bueno, entonces, en esa circunstancia, ¿qué decirle al gobierno? Bueno, haga esto y ya. Bueno, es que no hay una sola cosa que nos vaya a resolver el problema. Hay que hacer un programa de reformas estructurales importante, y no hay tiempo que perder. Sí, es cierto, no hay tiempo que perder. Hay que empezar ya con esto. Lo que no podemos, doña Amelia, es caer en la trampa de primero denme los impuestos y después recortamos el gasto. Jamás. Eso nos dijeron en el 2018 y vea dónde está. Jamás. Otra vez lo de finanzas, del fortalecimiento de las finanzas públicas, nos mintieron, nos engañaron y se rieron de nosotros. Así es. Entonces no podemos repetir eso. Eso número uno. Y número dos, que además, si aumentamos los ingresos sin recortar el gasto, una vez más, no corregimos el problema de fondo, que es el que yo le mencionaba de que el gasto tiene una trayectoria creciente y los ingresos, usted puede pegarles un brinco para arriba, pero después se le quedan estables, estancados en ese nivel. Siempre. Y entonces no resuelve el problema de que usted tiene una línea recta, así que son los ingresos, y una línea que va creciendo, que son los gastos, ¿verdad? Y se le van separando cada vez más, y entonces no resolvió el problema. Tampoco podemos caer en la trampa de que recortar gastos es más difícil que subir los ingresos. ¿Cuál es el trámite para crear un nuevo impuesto como, por ejemplo, el de las transacciones financieras, doña Amelia? Por favor. Proyecto de ley. Usted tiene que presentar un proyecto de ley, la Asamblea Legislativa lo tiene que discutir y lo tiene que aprobar, y una vez aprobado, Hacienda tiene que conseguir los sistemas informáticos y contables necesarios para poder darle seguimiento a ese impuesto y poder recaudarlo, ¿verdad? Entonces, recuérdese que en la reforma del 2018 se aprobaron impuestos que entraron en vigencia 6 meses o 12 meses después, porque Hacienda tenía que prepararse para poder recaudarlos, ¿verdad?
Entonces, pensiones de lujo, ¿cómo está ese tema realmente? Y pluses salariales, ¿cómo está? ¿Es solo voluntad política? ¿Pasa por la Asamblea? ¿Cómo está eso para hacerlo de dos monazos, de una vez? Pasa por la Asamblea Legislativa. De hecho, esa es una de las 10 propuestas que yo presenté. ¿Y cuánta plata es eso? Mire, no le tengo el cálculo a mano, pero no es un monto tan significativo. ¿Por qué? Si usted pudiera eliminar las pensiones de lujo de cuajo, ahí sí estamos hablando de un montón de dinero. Pero la Sala Cuarta ha sido reiterativa en emitir criterios que dicen que usted no puede quitarle a las personas lo que ya tienen. Y aquí nos van a quitar todo con los impuestos, don Elidia. Sí, claro. ¿Cómo dice la Sala eso? Para eso no hay criterio, ¿verdad? Para eso sí. ¡Qué bárbaros! No, y de hecho, la Sala Cuarta ha permitido cobrarles impuestos. Vea, doña Amelia, que en los últimos 5 o 7 años se han aprobado varios proyectos de ley que lo que han ido haciendo es metiéndole impuestos adicionales a las pensiones más altas. Y entonces, hoy en día, personas que tenían pensiones de 10, 12, 14 millones de colones están recibiendo 4 o 5 millones de colones, ¿verdad? Ya, porque su pensión sigue siendo de 10 o 12 millones, pero los impuestos que se han ido metiendo para las pensiones de lujo les quitan más o menos la mitad, un poquito más de la mitad, ¿verdad? Que es lo que la Sala Cuarta ha permitido hasta ahora. Lo que falta hacer, doña Amelia, es cerrar esos regímenes e impedir, blindar constitucionalmente, impedir que se vuelvan a crear. Hay que eliminar la obligación que tiene el Estado costarricense de fondear sistemas de pensiones como el del magisterio o el del Poder Judicial, que otorgan pensiones con beneficios mucho mayores de lo que se justifica de acuerdo a las cotizaciones de los empleados. Vea que los empleados del Poder Judicial y los del magisterio cotizan más que las personas que estamos en la caja, en el IBM. Pero aún así, a pesar de que cotizan más, las pensiones que reciben son tan exageradas que ellos no están cotizando suficiente para recibir o para merecer las pensiones que reciben. Entonces, la Constitución Política es muy clara. La Constitución Política dice que habrá un régimen de pensiones estatal para todos los trabajadores del país, pero en Costa Rica tenemos, no me acuerdo... ¿Por eso? 14. Entonces, para eso se necesita un proyecto de ley que elimine la obligación del Estado de contribuir a estos fondos de pensiones. Si el Poder Judicial quiere tener un fondo de pensiones complementarias para sus funcionarios, para que la pensión de ellos sea mejor que solo la del IBM, perfecto, es una pensión complementaria, pero es una pensión voluntaria en la que los trabajadores cotizan y el Estado no tiene ninguna obligación ahí, ¿verdad? Entonces, esa es una cosa que hay que hacer. El ahorro no es tan significativo porque usted no puede eliminar las pensiones para atrás, pero lo que definitivamente hay que hacer es cerrar todos los portillos para que no se sigan acumulando esas pensiones en el futuro, ¿verdad? Entonces, parte de la solución, doña Amelia, pero yo he visto cálculos que han presentado por ahí algunas personas que dicen que nos podríamos ahorrar 2, 3, 4 puntos del PIB con este tema de las pensiones. No es cierto. La única forma de que fuera cierto es que usted simple y sencillamente confiscara las pensiones de las personas. Y no podría. Y no se puede, ¿verdad? Pero sí es parte de la solución. Yo recuerdo cuando yo aprendí en la escuela, que creo que aprendí muy bien y era muy buena estudiante, a sumar. 1 más 1 es 2. ¿Qué es que pasa? Que aquí los políticos, o depende de quién toque una cosa, o depende de los intereses, las sumas no dan y las restas no dan. No entiendo yo eso, y eso también es otro irrespeto a los costarricenses. No, las sumas y las restas dan, los números no mienten. Y aquí lo que hay es un tema de voluntad política, de querer o no querer hacer las cosas. Vea el ejemplo de la Ley de Empleo Público. Dice la ministra Pilar Garrido que esa Ley de Empleo Público generaría un ahorro de 243 mil millones de colones al año. Ver para creer, pero los números no dan. No. Yo no conozco los estudios en los que se respalda, pero dentro de todas las cosas,
me parece que Pilar Garrido podrá estar equivocada en muchas cosas, pero es una persona seria. No creo que tire esa cifra así al tarantantán. Pero ojo, doña Amelia, el proyecto de ley de empleo público lo que dice es que los funcionarios nuevos se acogerán a este nuevo sistema del salario único o salario global, ¿verdad? Pero los funcionarios actuales permanecen en el sistema actual. Pero resulta, doña Amelia, que si usted, por ejemplo, no sé, usted es una abogada que está ganando 2,5 millones de colones en X institución del sector público, y cuando se hace la definición de las categorías de las familias, en su trabajo de abogada, el tipo de trabajo de abogada que usted hace, el salario global se determina que es 1,5 millones, pero usted ya está ganando 2,5 millones, bueno, no se le puede rebajar el salario, pero sí se le puede congelar y decir, ok, se le quedó en 2,5 millones, no va a continuar acumulando anualidades. Es cierto. Eso no está en el proyecto de ley. En el proyecto de ley... Eso es lo que está haciendo don Rubén Hernández para arreglar eso. Es correcto. Yo lo he conversado con don Rubén Hernández y le he colaborado a él digamos, él redacta la parte legal y yo le aporto, digamos, la parte de la lógica económica del asunto. Okay. Y lo hemos estado trabajando en conjunto. Pero precisamente eso, doña Amelia, ahí habría un potencial de ahorro muchísimo mayor. Porque, ¿qué ganamos aprobando una ley de empleo público donde los funcionarios que ya tienen salarios muy por encima de lo que sería el salario global de su categoría, van a seguir acumulando anualidades y ¿cómo se llama? Pluses, antigüedades y todo lo demás? No tendría ningún sentido, ¿no? ¿Verdad? Entonces, para mí la principal fuente de ahorro estaría ahí, en ese punto. Y por eso es que lo conversé con don Rubén. De hecho, él me lo planteó, y yo le dije, yo creo que la solución es meter en empleo público este tope, ¿verdad? Los funcionarios actuales que ya tienen un salario excesivo, se les congela el salario, en vez de dejar que esos salarios sigan creciendo. Ahí sí hay un ahorro muy significativo. Si de acuerdo a los cálculos de Mideplan, sin hacer eso, ya ahí hay un ahorro de 243 mil millones de colones, haciendo agregándole ese tope, el ahorro sería muchísimo mayor. Y entonces ya estamos empezando a hablar de cifras muy serias, ¿verdad? Porque 243 mil millones de colones, que estamos hablando de más o menos 0.75 de un punto porcentual del PIB, ¿verdad? Claro. Y le agregamos a eso ese tope a los salarios existentes, y entonces estamos hablando de muchísimo más. Hay un estudio del Fondo Monetario Internacional, ya viejito, creo que fue del 2013 o 14, donde ellos estimaban que con congelar plazas en el sector público y congelar salarios se podía ahorrar un 1% del PIB al año, sin despedir a nadie. Pero las plazas que quedan vacantes desaparecen, ¿verdad? Y congelar salarios, y eso le ahorra un 1% del PIB. Entonces, y esto es adicional a cualquier cosa que se está haciendo, ¿verdad? Hoy, bueno, parte de eso se corrigió con la reforma fiscal cuando se hizo lo que propuso doña Rocío Aguilar de convertir en montos nominales las anualidades que eran porcentuales, ¿verdad? Pero aún así sigue habiendo crecimiento. Sigue habiendo, perdón, es que me empezó a sonar un ruido aquí. Sigue habiendo crecimiento vegetativo de los salarios en el sector público, y entonces hay que atacar eso, ¿verdad? Ahora, dígame una cosa, don Eli, yo lo preguntaba ayer y lo pregunto hoy, si se tuviera que, se está corriendo, estamos contra la pared. Ayer decía Daniel, que fue un nuevo economista que entrevistamos, decía que a él le pasó en la práctica privada de una empresa muy grande, que le dijeron, tienen 5 días para bajar no sé cuánto % de los costos, y tienen que bajar los 5 días, métanse a donde quieran, hagan como quieran, tráigame eso, no me digan nada más y tráigame eso.
y que lo lograron hacer. Yo siento que cómo se va a hacer ahora aquí, ¿qué es el consejo? Que a donde me dicen que van a llamar sectores, se me paró el pelo, porque van a llamar a los mismos sectores que les van a decir que sí, como ha ocurrido ahora hasta el momento, y poniendo a profesionales muy serios en situaciones muy difíciles y muy feas, la pura y santa verdad. Pero ¿qué se puede hacer? Que no perdamos tiempo, para decirle de la mejor manera, ni perdamos oportunidad, porque ahora hay cosas que nos unen a todos los costarricenses y eso es lo que hay que aprovechar para poder incidir sobre eso, don Eli. Los cambios que hay que hacer, doña Amelia, la enorme mayoría requieren de reformas, cambios legislativos, o sea, cambios de leyes, ¿verdad? Tiene que pasar por la Asamblea Legislativa. Entonces, igual son procesos que se toman su tiempo. Lo mismo que aprobar un impuesto nuevo, usted requiere una ley para fusionar 5 ministerios en uno solo o 23 instituciones que fueron creadas por ley en un solo ministerio, usted requiere de un proyecto de ley. La dificultad es la misma. Desde la perspectiva de los procedimientos. Ajá. Aquí el tema es un tema de voluntad política y es un tema de entender, ahora sí, estamos al borde del precipicio, podemos seguir bordeando el monte del aguacate sin caer a ese precipicio, pero estas son las medidas que hay que tomar, ¿verdad? Y tenemos que poner primero y por delante el recorte del gasto, pero doña Amelia, ya no estamos hablando de recortes del gasto que el gobierno puede decidir por decreto. ¿A qué me refiero? Lo que han hecho, o por decreto, o por presupuesto extraordinario, o qué sé yo, lo que han hecho este año, hay muchos gastos recurrentes del gobierno que este año no se dieron por la pandemia. El Ministerio de Educación hace capacitaciones en las cuales alquila centros de eventos, hoteles, servicios de catering, etcétera, ¿verdad? Entonces eso costaba mucho dinero y había que darle transporte a los funcionarios. Y viáticos y todo aquello. ¿Perdón? Viáticos también, que es otra cosa que no han tocado. Viáticos y todo eso. Bueno, este año esas capacitaciones se hicieron virtuales, si es que se hicieron, ¿verdad? Entonces ahí hay un ahorro. El Ministerio de Relaciones Exteriores, que es un ministerio cuya labor exige que los funcionarios estén viajando constantemente. Bueno, este año prácticamente no hubo viajes porque a partir de marzo se cerraron los espacios aéreos de los países, ¿verdad? Entonces este año hay un ahorro en el Ministerio de Relaciones Exteriores en viajes. Pero el próximo año o en el 2022, cuando ya volvamos a algún tipo de normalidad, los viajes van a volver y el gasto del Ministerio de Hacienda va a volver a crecer, las capacitaciones van a volver y el gasto del Ministerio de Educación va a volver a crecer. Entonces, ese tipo de gastos que se pueden cortar relativamente rápido son muy limitados, o sea, no hay muchísimo, ahí sí podemos decir que la rigidez del presupuesto o sea, esto no representa mucho, pero se puede hacer. Pero no son recortes permanentes. Los recortes permanentes vienen precisamente de la reestructuración institucional del Estado costarricense, de la reforma del Estado. Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? No perder un día más, empezar con la reforma del Estado. Doña Amelia, yo no sé, estoy seguro que usted recuerda, en el 2018, para aprobar la reforma fiscal, lo que nos decían era... vamos con la reforma fiscal ahora, en el 2019 vamos con empleo público y en el 2020 con reforma del Estado. El empleo público lo atrasaron casi un año en la presentación, ¿verdad? Finalmente cuando lo presentaron fue un proyecto bastante malo. Entonces ahora ya van como por el cuarto borrador de la ley de empleo público que sigue teniendo cosas bastante preocupantes. Y la reforma del Estado no la quieren hacer del todo. Pero ya estamos terminando el 2020, entonces ¿a dónde quedó la promesa de que reforma del empleo en el 2019 y reforma del Estado en el 2020? Entonces, esto hay que hacerlo ahora, pero además, estos son los caballos que hay que poner delante de la carreta. Precisamente estos son los caballos que hay que poner delante de la carreta. La reforma del Estado, la reestructuración institucional del Estado, eso hay que hacerlo. Y no van a gloriarse como hizo el gobierno de la República esta semana porque cerraron FONAVE
y el ahorro es de 1.000 millones de colones al año, y 1.000 millones de colones para cualquier radioescucha es un montón de plata, porque es un montón de plata, pero dentro del presupuesto nacional no mueve la aguja, pero ni siquiera se percibe, ¿verdad? Entonces, si hablamos de reforma institucional, de reestructuración institucional, de reforma del Estado, tenemos que entrarle a lo grueso, tenemos que empezar a cuestionar, doña Amelia, ¿qué hace el Infocop? ¿Qué hace el IFAM? ¿Qué hace el CNP? ¿A dónde están los estudios de costo-beneficio de estas instituciones? Porque si no le están aportando nada a la sociedad costarricense, si el costo de tenerlas abiertas es mayor que el beneficio de tenerlas abiertas, ya deberían de estar cerradas. ¿Qué hace RACSA? ¿Por qué RACSA no se ha cerrado? RACSA es una empresa que únicamente hace lo que el ICE le deja hacer, los sobros del ICE, porque hace exactamente lo mismo que el ICE, pero mal hecho, y con una estructura administrativa hiper recontra carísima, ¿verdad? Entonces, si queremos resolver el problema, tenemos que empezar a tomar decisiones difíciles, ¿verdad? Y ese es el tipo de decisiones que hay que tomar. Y si en medio de este pueblo que está diciendo no queremos más impuestos, no se aprovecha la oportunidad para poder ordenar ciertas cosas, ¿cuándo la vamos a aprovechar? Si la carga ideológica nos va a llevar, de un partido, nos va a llevar dentro de 2 años a tener otra Costa Rica por muchas cosas que pasan y ni siquiera nos damos cuenta y se aprueban y ni siquiera se damos cuenta. Si tenemos diputados que están viendo a ver cómo le aprueban más plata a Habdeba, si tenemos diputados que lo sientan en presidencia y salen y votan y levantan la mano todos, si el control político que hay aquí en nuestro país no existe, si salen los políticos a defender algo que es indefendible y que sus mismas bases están diciendo que no, en vez de aportar, yo no digo que solo criticar, pero que Liberación Nacional diga, no señores, no va este impuesto, aquí está el proyecto que tiene que ir y consigo los votos ya y este va y este puede ir y este puede ayudar, que no sea ese impuesto. Pero nada de eso está pasando, Eli, eso es lo que yo le quiero decir a los costarricenses. O sea, ahí están los diputados que podrían tomar otras decisiones, no las toman. Estamos rezando porque no lleguen todos, los llamen a presidencia y lleguen y se paren y todos al final hayan negociado no sé qué, ¿verdad? Vender a Costa Rica y que digan, sí, vamos a hacer todo lo que diga porque estamos en el precipicio, porque el default y porque el otro y porque el aquí y porque Costa Rica nos necesita. Y eso es mentira. Yo eso es lo único que quiero decirle a los costarricenses, es mentira. Aquí hay cosas que se pueden hacer que no se están haciendo y se está afectando, como digo yo otra vez, a los pequeños y medianos y aunque fueran grandes, personas que han hecho, que tienen su casa, que tienen todas las cosas que puedan tener, propietarios de este país, porque este es un país de propietarios, no es como otros países que somos pura gente en otras condiciones y hay que llegar a regalarle una casita. No, estos son propietarios, don Eli, y el propietario tampoco es una persona que está dispuesta a que le quiten todo. Entonces, ¿para dónde vamos a ir en esta circunstancia? ¿Que se vuelve muy político el tema? Pues claro, si técnicamente decimos y redecimos y recontradecimos, y la gente en vez de decir, mira qué buen aporte el que hicieron hoy, vamos a tomarlo en cuenta. No nos oyen y no nos dicen nada. Tengo que terminar diciéndole a la gente, porque si no la gente me va a decir, doña Amelia, ¿para dónde vamos? A decir que sí, no perdamos tiempo. Entonces que los diputados digan que sí, se apuren con esto y viene un tema, nada más para terminar. La inversión que está pensando en irse ya y la poca inversión que estaba pensando en venirse, que lo está pensando 3 veces. Y también eso lo necesitamos, don Eli. Sí, yo quisiera tomarme un minuto para explicar que en toda decisión hay elementos técnicos y hay elementos políticos, hay elementos ideológicos y hay elementos fácticos en toda decisión, ¿verdad? Pero hay números que no nos dejan mentir, ¿verdad? Hay estudios económicos en la literatura económica abundantes que demuestran que un país en la situación de Costa Rica, el tipo de reforma que mejor funciona es una reforma que se basa al menos 2/3 partes en recortes del gasto. Ojo lo que estoy diciendo, al menos 2/3 partes en recortes del gasto.
la evidencia empírica es abundante y es casi incontrovertible, ¿verdad? ¿Y por qué digo que son las reformas que mejor funcionan? Por dos motivos, básicamente. Uno, porque al ajustarse del lado del gasto, hace que la reforma sea sostenible en el tiempo. Claro. Cuando se ajusta del lado del ingreso, al no cambiar la estructura y la trayectoria del gasto, en pocos años se vuelve a tener el mismo problema. Exacto. Segundo, y igual de importante, la reforma que se hace del lado del gasto en las circunstancias en las que está Costa Rica evita caer en una recesión más profunda. Los estudios demuestran que las reformas que se han concentrado, al menos 2/3 partes, del lado del gasto, han sido seguidas de periodos, ya sea de disminución de la actividad económica, más suaves que las reformas que se centran en el aumento de los impuestos, que sí son seguidos de periodos de desaceleración pronunciada de la economía, o en el caso de una economía ya en recesión, de una recesión aún más profunda, ¿verdad? Entonces, ¿por qué sucede esto? Porque el inversionista, ¿quién es el inversionista? El que trae dinero, ya sea nacional o extranjero, el que trae dinero al país para establecer actividades productivas aquí, mediante las cuales se va a generar riqueza de la cual se van a pagar impuestos, pero también para generar esa riqueza se tienen que generar empleos, y entonces se genera bienestar para segmentos más amplios de la población, pero también esos segmentos más amplios de la población pagan un montón de impuestos, porque pagan impuesto al salario, pagan IVA en sus compras, en su consumo, etcétera, ¿verdad? Entonces, el inversionista, cuando ve que la reforma se hace del lado del gasto, entiende que a mediano plazo las finanzas públicas del país van a estar saludables y que entonces no van a estar en el país cada 5 o 10 años pidiendo una nueva reforma tributaria para subir los impuestos. Y eso genera seguridad jurídica, eso genera estabilidad en los plazos de proyección y en los plazos de planificación de las empresas, ¿verdad? En los horizontes de planificación de las empresas. Y entonces, cuando la reforma se hace del lado del gasto, el inversionista dice, aquí hay un buen ambiente de inversión, vale la pena establecerse en Costa Rica, vale la pena ampliar las operaciones en Costa Rica. Cuando la reforma se hace con una escalada brutal de los impuestos, no solo se vuelve menos atractivo invertir en el país porque me quitan un porcentaje mayor, sino que además en el horizonte de planificación de la empresa, lo que el planificador de la empresa ve es que le están pegando un brinco a los ingresos del gobierno, pero no están controlando el gasto. Y esto implica que en 5 o en 10 años otra vez es necesaria otra reforma fiscal, que me vuelve todavía más oneroso producir en el país, me hace menos atractivo producir en el país. Y entonces hay decisiones de inversión que se detienen, que se congelan o que se eliminan del todo, que es precisamente lo que usted está diciendo. Hay mucha gente en este momento con los proyectos en el refrigerador, esperando a ver qué pasa en este país, a ver si siguen adelante o no. Pero en este momento, algo que se nos olvidó o no hemos comentado hasta ahora, en esta hora y piquito que llevamos, doña Amelia, Costa Rica hoy es el cuarto país con las tasas con la carga tributaria más alta de la OCDE. No sé si estoy usando el término correcto. Me refiero a qué porcentaje de las utilidades de las empresas se tienen que destinar al pago de impuestos. ¿Ok? Costa Rica está en el 58 y pico % de las utilidades de las empresas. El promedio de la OCDE anda por 40%. Sí, qué horror. ¿Verdad? Somos el cuarto país con esa carga más alta. Y si pasa la reforma que está proponiendo el gobierno, subiendo la renta corporativa al 36%, subiendo el impuesto a los salarios, las transacciones financieras, los bienes triplicando los bienes inmuebles, pasaríamos a ser el país de la OCDE con esa carga más alta de todos los países de la OCDE. Y esto no es poca cosa, doña Amelia. ¿Quiénes están en la OCDE? Países que históricamente han tenido impuestos muy altos, que son reconocidos en el mundo como países donde la inversión carga con un peso enorme por los impuestos, como Alemania, Francia, Suecia, Dinamarca, Noruega,
etcétera, ¿verdad? Y seríamos nosotros el país con la carga más alta de toda la OCDE. Nos estamos yendo en contra de todo lo que recomiendan los expertos, lo que recomienda la OCDE, de las tendencias modernas, y además, a nadie le importan las tendencias modernas. A mí lo que me importa es que no podríamos reactivar la economía, no podríamos resolver el problema del desempleo que tenemos, se nos agravaría el problema de la pobreza que ya tenemos, y entonces al problema sanitario que tenemos y al problema económico que tenemos, le vamos a agregar una dimensión de un estallido social que yo creo que nadie en este país quiere ver. Y entonces, si no logramos que los diputados y el gobierno adquieran la convicción de que en este momento hay que tomar las decisiones correctas, no las decisiones a la carrera, las decisiones correctas para resolver estos problemas, habremos desperdiciado una oportunidad de oro, pero además condenaremos a este país ya no al nadadito de perro que decía don Eduardo Lizano en los años 80 y 90, ya no al nadadito de perro, condenaremos al país a un estancamiento histórico perenne del cual no se puede salir, del cual no se puede resolver pobreza y desempleo, etcétera, 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 y del cual tampoco el gobierno puede recaudar lo que quisiera recaudar para mantener sus gordas estructuras. Excelente, don Eli. No tengo media palabra que agregar más que decir que tenemos voluntad una pausa política. Y que volvemos mañana. Muchísimas gracias al economista Eli Feinsack.